Por eso no sé si ustedes han visto, en cada norma, en cada reglamento, al final aparece ¿qué cosa? Un glosario de términos. Ahí te dice, para esta norma, esto es esto, esto te define. Significa que cuando tú utilizas norma, ese concepto va a ser para esa norma. ¿No? Siguiente, por favor. Bien. Entonces, el comité dice, debe constatarse con la tal certificación desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. O sea, esa certificación tiene que estar vigente desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. Cuando la ejecución supere el año fiscal, además debe contarse con documentos suscritos por el jefe de oficina de administración y la oficina de presupuesto. O sea, hay que pedir una certificación que me asegure el pago o que va a estar en el próximo presupuesto, ¿no? Eso te da la oficina de presupuesto, entra y te separa ese monto ya para el próximo año. En caso de la convocatoria se realice el último trimestre de un año fiscal y el otorgamiento de una PRO y suscripción del contrato se realice al siguiente año fiscal, se deberá contar con la constancia de la previsión de recursos correspondiente al valor estimado o valor referencial. Eso es lo que habíamos comentado, ¿no? No hay ningún problema, ahora la norma te pide. No sé, ustedes de repente han escuchado decir, no, ya no hay plata para esto, no ha sido del año pasado. Entonces, ya tampoco cuando entras a la OCE, vas a registrar cualquier modificación que haya, te pide automáticamente, ahí se da, se va a hacer para el próximo año, no puedes seguir con ese procedimiento, con ese proceso, si no presentas el documento donde prácticamente esté asegurada el pago del próximo año. O sea, ya no pasa. No es como antes, de repente ejecutabas, terminaba la obra, no ha sido el presupuesto anterior, no se previno, dije, ¿no? No se ha previno el gasto para este año, es que no hay presupuesto. Y pedir otra vez otros trámites para que haya presupuesto. Ahora no, si no tienes eso, el mismo sistema ya no te da pase, ¿no? Cuando estás en proceso de licitación, automáticamente te piden. De que en la OCE colocas tiempos, lapsos, plazos, y ahí va para el próximo año, para que con el proceso te piden certificado de que está garantizándose el pago para el proceso. Si no, ahí queda, no te da pase. Siguiente, por favor. Obra pública. ¿Algún comentario? Somos pocos, pero somos... ¿no? Sí. A veces yo acostumbro interactuar, que madre con... ¿no? Pero estamos... interactuar, porque justamente esa es la idea, ¿no? Sacar conclusiones, interpretar las experiencias que traen a veces demás colegas, y acá conversamos, dialogamos, ¿no? Pero me acaban de decir que más que todo es virtual. Sí, es virtual, es la que me acaba de decir, o sea, nos están filmando para ver. Entonces, y no es porque también hay otras formas de virtual donde hay interacción de afuera, ¿no? Vienen las preguntas, ¿no? Pero, para aclaraciones, pero conferencia, tipo conferencias, ¿no? Pero bueno. ¿A qué se refiere con trabas en el estudio? ¿Ah? ¿A qué se refiere con trabas? Está centralizado, a veces todo hay que pedirle permiso al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cierto? Plazos, de repente plazos muy amplios, ¿no? Hay cantidad de formas, por decir, hay obras pequeñas que de repente no necesitas hacer tanto papeleo para poder lanzarlo. Esto lo que debe por ser lo que es mantenimiento de carreteras, fue un problema de 4 o 5 años. Manifestaron que había cerca de 50, 60 o 100 millones de dólares que no se podía salir por ENIP. Un mantenimiento de una carretera, si tú para que pase, para darle viabilidad, sostener el tiempo, 3 características fundamentales, no cumplías, porque es un mantenimiento. Era imposible. Vieron la forma y ahorita ya convenio, salió una resolución que eso queda al margen de lo que es aplicación del norma. Y salieron todos esos paquetes de obras. Entonces, yo supongo que por ahí va a ir las modificaciones sustanciales que va a haber al ENIL, que tanto nuestro presidente habla, ¿no? Por ahí va a ser. O sea, dar flexibilidad en algunos casos, ¿no? Dar flexibilidad. Bien.
Entonces tenemos ahí, estamos hablando de obras públicas, donde nace en la necesidad pública, o sea, ¿qué necesitamos? ¿No es cierto? De repente estamos hablando de asentamientos humanos, pueblos jóvenes, de repente estamos viendo que necesita qué cosa, pistas, veredas, agua y desagüe, ¿no es cierto? Surge la necesidad y se plantea lo que es el perfil. ¿Qué fase estaríamos? En la fase de preinversión, en la fase de la primera fase, ¿no? Requerimiento, pasa a lo que es el perfil, ¿no? La fase de preinversión. Obra, ¿cómo se define el SNIP? Esa es la definición del SNIP. ¿Cómo lo define el SNIP para obra? Obra dice construcción, puede ser una construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación. Todos esos conceptos también están en la norma. Por decir, ¿qué cosa es ampliación? Por ejemplo, tenemos otros, según el Reglamento Nacional de Edificaciones tiene un concepto, el Reglamento de Tasaciones tiene otro concepto, el Reglamento de Tasaciones tiene un concepto más lo que es área construida. Por ejemplo, te dice, ampliación es cuando hay una modificación sustancial de la estructura, ¿no es cierto? Y incluye aquellas modificaciones que tengan que ver con ampliaciones de techo. Es lo que te dice lo que es el reglamento de tasaciones. Y así cada reglamento tiene su concepto, ¿no? Ahí tenemos el SNIP, viene la viabilidad y viene la ejecución de obra pública. Punto importante es declarar viable el proyecto. Y para declarar viable el proyecto, pues existen varios factores que a veces hay proyectos difíciles que se cumplan, pero necesarios. Entonces por ahí viene, me parece que por ahí va a venir lo que es las modificaciones, ¿no? Siguiente. El ciclo del proyecto del SNIP tenemos ahí, nace la idea a partir de una necesidad, tengo la idea, una lluvia de ideas, cómo voy a solucionar y de acuerdo a eso hago mi perfil. Ya estaríamos en la etapa de preinversión. De la etapa de preinversión pasamos ya a la etapa de inversión, que es justamente donde se encuentra nuestro tema que estamos desarrollando. El perfil es un estudio somero, no a profundidad, para determinar un valor estimado del proyecto. Pues es perfil. Factibilidad. En la etapa de inversión ya vienen los estudios definitivos, el expediente técnico y la ejecución. Pero para que pase a la etapa de inversión, tiene que haber sido declarado viable. El proyecto tiene que haber sido declarado viable. Pues decimos ahí, la declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase preinversión a la fase de inversión. ¿Qué significa esa viabilidad? Que yo debo demostrar que el proyecto es sostenible con el tiempo. Es decir, que no yo hago un proyecto acá y ya no va a haber cómo se va a mantener a lo largo del tiempo. Y ese proyecto prácticamente no va a funcionar. Otra de las condiciones, que sea rentable, pero no solamente económicamente. Cuando hablamos de rentabilidad acá estamos hablando de rentabilidad económica y rentabilidad social. ¿Es cierto? Una pista para un pueblo joven, una vereda, ¿qué rentabilidad económica va a haber? Pero sí va a haber ¿qué cosa? Una rentabilidad social. ¿Qué cosa va a hacer esa gente? Va a elevar su nivel de vida, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener por ahí. Y la otra es que debe estar enmarcado dentro de las políticas nacional, regional y local. ¿A qué me refiero eso? Porque ustedes saben que cada año el gobierno central se enmarca sus políticas. Dicen, este año vamos a dar énfasis al sector educación, ¿cierto? Y lógicamente los gobiernos locales
tienen que enrumbarse por esa política. Sector educación. ¿Eso qué significa? Si yo hago un proyecto de colegio, de aula, de mejoramiento de educación, automáticamente va a ser más fácil que si yo presento un proyecto de riego. No sé si me dejo entender, ¿cierto? Se está enmarcado dentro de las políticas nacionales, regionales y locales. Eso no significa que, y tampoco estoy diciendo que no es factible, que no se va a construir, ¿no es cierto? Sino que facilita, ¿no es cierto? Facilita. Porque está dentro del lineamiento de la política nacional. Presentas otro proyecto, van a ser evaluados, van a hacer eso porque no está dentro. Entonces, esos tres factores para poder ser declarado viable el proyecto. Siguiente. La posinversión, que es operación y mantenimiento. Evaluación ex post, es decir, hay que hacer un monitoreo. Esto más que todo, por decir, se deja ver en lo que son ahorita las concesiones. Las concesionarias tienen un presupuesto de lo que es operación y mantenimiento de la vía, ¿cierto? Todas las obras de ingeniería civil deben tener esas partidas. Mantenimiento. ¿Por qué? Porque justamente es parte fundamental. Ahorita ya está dándose esa política. Hemos visto que ya en sus presupuestos ya aparecen, ¿no? Antes no, estoy hablando, hasta el 2005, nadie le interesaba nada. Hablando de vías, es más fácil hacer un mantenimiento que hacer una reconstrucción. Se gasta 5 o 6 veces más, dejándolo hasta que el nivel de servicio sea nulo. Entonces, eso es lo que se apunta ahora, ¿no? Y ya se ha visto. Si no le das mantenimiento pues a algo que has construido, difícilmente esa obra va a cumplir ¿qué cosa? Su vida útil, ¿no es cierto? Por decir, lo que es concreto, lo que es pavimentos. Una pavimentación generalmente, ¿para cuántos años se diseña? ¿Para cuántos años se diseña? Soy ingeniero, ¿no? ¿Para cuántos años se diseña? Teóricamente, ¿no? Sí. ¿Pavimento? A ver. La pavimentación es para 20 años se diseña. 20 años. 20 años. Concretos, 40 años. Sí. Entonces, tenemos una obra de pavimentación para 20 años. Ustedes ejecutan, lógicamente que intervienen otros factores, ¿no es cierto? De repente interviene el diseño, proceso constructivo, ¿no? Pero vamos en forma general, en forma global, ¿no es cierto? Si yo a esta vía no le doy el mantenimiento respectivo, ¿creen que esa vía dure los 20 años? No, ¿no es cierto? No va a durar. Si no da el mantenimiento, hemos visto, son ingenieros jóvenes, de repente no recuerdan, cómo estaba en la Panamericana del 80 al 92. A Trujillo se hacía 5 o 6 horas. ¿No? Por eso justamente nace lo que son las concesiones, ¿no? Concesiones. Entonces, obligatoriamente tiene que existir su partida de mantenimiento. ¿Cierto? Y eso se ve en todo. Estamos haciendo en pavimentos. Por eso quiero las concesionarias, incluso subcontratan empresas para que estén monitoreando. Aparece una fisura, aparece algo, porque si lo dejan caer, eso le va a costar 5, 6, 7 veces más de lo que si hiciera un mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo. O también depende, algunos hacen mantenimiento rutinario de los vías. Eso es en toda obra de construcción. Y eso se ve, y se ve a veces en el ir y venir cotidiano de las obras. No sé si a ustedes a alguien les ha tocado. Y lo que es más, a veces
Cuando son los comités de recepción, comienza a deteriorarse la obra. Comité de recepción, ¿por qué lo recibió si estaba mal hecho? Hablo con conocimiento de causa. Yo trabajo en la universidad. He sido varios miembros del comité de recepción. Mucho recuerdo pues un edificio, ¿no? Me dicen, ingeniero, me dice, ¿quién ha estado acá en esta recepción de obra? Ya las puertas están que se caen. Yo estaba, le dije, y justo estábamos al frente. Yo estaba, le dije. Miren, métese un poco ese bajo, ¿no? Ingeniero, me dice, ¿cómo están las puertas? ¿Se van a quejar? Que se quejen. Que se quejen y me llamen a mí. ¿Cuántos años tiene esa obra que se entregó? 4 años. Vamos a ver, digo, lo invité a pasar por ahí, ¿no? Había un portón grande que justo estaba aflojándose los tornillos. Justo lo abro, se cae así, ¿no? Va y ve. Simplemente no hay un monitoreo. Con ajustar los tornillos o hacer mantenimiento, si lo dejas así, a la semana o al mes, esa puerta se viene abajo. ¿Sí o no? ¿Responsable del comité? ¿Responsable del constructor? Yo les dije que denuncien a ver qué. Dan cuenta. Entonces, esas son cositas que a veces, por desconocimiento, algunos hablan, ¿no? Sí, muy fácil decir, me lavo las manos, tal, fulano, tal es culpable. No sé si ustedes de repente no recuerdan cuando se hizo la Panamericana. Este salió en un artículo periódico. Comenzó a fisurarse la Panamericana. La empresa ha ejecutado mal el proyecto. Fue todo un problema en periódico publicado, ¿no? Fue un foto con todo. ¿Qué hizo la empresa? Porque después salió a defender lo que tienes que defenderte, ¿no? ¿Qué hizo la empresa? Fotos a los vehículos. Primero, ese pavimento estaba diseñado para un tren de carga de 48 toneladas para transitar. Toneladas. Y estaban circulando vehículos 60, 65, 70 toneladas. ¿Responsable el contratista, el constructor? Y por ahí le ganaron. A raíz de eso nace la norma de vehículos, pesos y medidas que deben circular en el ámbito nacional. Deben conocerlo ustedes. ¿Cuál es el máximo peso que debe transitar? Según esa norma, 48 toneladas. No más. Y para eso, ¿no? Ustedes alguna vez anterior van en los peajes. Existe que pesan los vehículos. Acá ahora ya no veo, hace un año que no veo, pero antes venía una balanza acá. Pesaban los vehículos. Se generó todo un problema en los transportistas, incluso hicieron paro, si no me equivoco, ¿no? Porque incluso esa norma venía con la distribución por ejes, ¿no? No sé si lo conocen esa norma. O sea, viene la distribución de la carga por ejes. Esos trailers que llevan 70, 65 toneladas, ¿cómo van a distribuir en todos los ejes? Tal eje un peso, tal otro eje. Fue todo un problema. Y tuvieron que recortar a veces algunos camiones, sus trailers, ¿no? ¿Qué faltó? Información, ¿cierto? ¿Quién depende? Bueno, pero no se vio o no se analizó los pesos máximos con los cuales estaban diseñados. ¿Y dónde lo vemos eso? En la memoria descriptiva, en la memoria de cálculos. Viene esto porque es parte del expediente técnico, no sé, vamos a verlo más adelante, ¿no? Vamos ahí, vemos con qué carga se ha diseñado, ¿no? Qué tipo de vehículo van a pasar, ¿cierto? Y ahí sale el espesor del pavimento. Si hay tiempo vamos a ver, acá la ingeniera es magíster en transportes, un ejemplo cómo se diseña un pavimento.
paso a paso de repente, ¿no? La estructura del pavimento. Porque se está dentro de qué estaría enmarcado dentro del expediente técnico. Depende de si no es parte, pero es parte, yo lo veo como parte del expediente técnico. ¿En qué parte estaría enmarcado dentro del expediente técnico? Diseño de. En la memoria de cálculo, ¿no es cierto? Ahora te piden. Transportes te pide que sustentes. ¿Por qué te salió 1 pulgada? ¿Por qué te salió 5 pulgadas? ¿Por qué te salió tal? ¿Por qué este material? ¿Cómo se sustenta? Mediante una memoria de cálculos. ¿Qué es una memoria de cálculos? Es justamente de dónde te salió. A ti te salió 5 pulgadas, pero ¿cómo te salió? Te imaginaste que va a ser 5 pulgadas. Entonces todo eso sale de cálculos. Y eso va plasmado en documentos que se llama memoria de cálculos, que es parte del expediente técnico. Bien, continuamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Siguiente? Siguiente. ¿Cuándo culmina? Inicio y comienza la etapa de inversión. Un proyecto de inversión pública ingresa en la fase de inversión luego de ser declarado viable. Escuchen, ¿cuándo se inicia? Una vez que ha sido declarado viable, ahí recién se inicia la etapa de inversión. Implica realizar las acciones de preoperación relacionadas con la inversión. La fase de inversión comprende elaboración del estudio definitivo, el expediente técnico, ahí ya viene con detalles, ¿no? Con detalles. Y la ejecución del proyecto de inversión pública, o sea, la construcción, mejor dicho. Esto, cuando hablamos elaboración de estudio definitivo y técnico, con la nueva norma ya un poco se ha mejorado o se ha dado, querido dar solución al problema. Ustedes recuerdan del famoso concurso oferta, ¿no es cierto? ¿Cierto? Concurso oferta, ¿no? ¿Qué significa ese concurso oferta? Ejecuta, ¿no es cierto? Elabora y ejecuta. El espíritu de la norma no fue como se estaba manejando. Entonces, salía a licitación con un perfil, ¿no es cierto? Y a veces ese perfil estaba por encima. Cuando hacía el expediente técnico, salía más de lo que se... Era un problema. Y algunos, ¿cómo solucionaban? Porque la norma no te da la solución. Salió un decreto supremo donde el señor NIP te daba montos. Hasta tal monto, 40%, 20%, 30%. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Con eso trataron de llenar este vacío. Pero no te daban cómo operativizar. ¿Será un nuevo contrato? No puede ser, porque el contrato nace a raíz de un proceso de selección. Un adende de contrato, un adicional. Algunos lo manejaban como adende de contrato. Para mí creo que era lo más salomónico, darle como adende. Pero raras veces. Sino, ¿qué hacía para no crearse el problema? ¿Qué hacía la entidad? Bájate las metas. O si no, tienes que bajar el costo. ¿Para qué? No te excedas de tu contrato, porque hiciste un contrato ya. Salí con el perfil, no, concurso oferta, ¿no? Así es el expediente que está a la obra. En la nueva norma ya se ha tratado de ver, ya no existe concurso oferta, o sí existe. A ver, ¿qué dicen? ¿Existe o no existe lo que es concurso oferta? En la nueva norma. Se ha querido copar ese vacío de la norma anterior, y en la nueva norma, si ustedes revisan la ley y revisan lo que es el reglamento, no menciona ya este sistema, concurso oferta. Ha habido cantidad de problemas, pero no te menciona
en sí, en el cuerpo de la norma, pero sí hay, o sea que la norma a veces tiene artículos complementarios, ¿no es cierto? Disposiciones complementarias. En la disposición complementaria sí han colocado concurso oferta, pero ya lo ha limitado. Ustedes analizan y ven quienes solo pueden sacar mediante ese sistema es el poder ejecutivo. Y hay varias cosas también que por decir, a suma alzada también ya no se puede sacar obras de alguien ha leído, ¿no? Que antes de repente se sacaba, antes se recomendaba, ¿no? Se decía que este tipo de obras no debe ser a suma alzada, sino debe ser a precios unitarios. ¿Qué obras eran esas? Túneles, canal, carreteras, túneles, canal. Transportes, ¿qué más? Vía de transportes, ¿qué más? Otra, son dos rubros.